Diario se ven en las noticias que se cometen diferentes tipos de delitos. Uno de ellos, por ejemplo, el delito de feminicidio. Y alguna vez nos preguntamos qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas para cometer ese tipo de delitos. Cómo desde que lo planean, lo planifican, lo imaginan. A continuación, trataremos un tema muy importante que es el iter criminis o camino del delito. Todos los actos sucesivos desde la ideación hasta la consumación del delito. Mi nombre es Rey Aquiles Bernedo Delgado, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El iter criminis es un tema muy importante de la teoría del delito. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el conjunto de actos sucesivos para llevar a la realización de un delito. Esto se origina, tiene un significado latín que quiere decir camino del delito, el mismo que se refiere del delito mediante etapas y momentos que se idea la comisión del delito hasta su consumación. El iter criminis o camino del delito tiene dos fases, una que es la fase interna y otra que es la fase externa. La fase interna básicamente se trata desde la imaginación, desde la concepción, la ideación del delito. Y la fase externa a la vez está dividida por dos tipos, por los actos preparatorios y actos de ejecución. A continuación le detallamos. Por ejemplo, en la fase interna está dividida en ideación, deliberación y resolución. En el caso de ideación, eso nace de la mente del sujeto para querer cometer un determinado delito. En este caso, por ejemplo, la ideación, el pensamiento no es castigable, no es punible. En lo siguiente, en la deliberación, tampoco es castigable, ¿no? Es el momento de la idea, del pensamiento, del plan elaborado para delinquir. Es sometido a un análisis por el sujeto por los motivos que le sugieren para mantener o cometer el delito. Y la resolución, ¿no? El sujeto analiza y trata de haya una determinación mental con miras a cometer el delito. En la fase, en la fase interna, en la fase interna, por ejemplo, nuestro Código Penal Procesal no está, no es castigable, o sea, el pensamiento no es castigable. Y en la fase externa, ¿no? Donde tenemos eh, los actos preparatorios y los actos de ejecución. En la fase externa es la manifestación de la idea delictiva y ejecutándose a cometer el delito. La fase externa es la exteriorización de la fase interna, o sea, de la ideación, de la planificación. En esta fase se encuentra dividida en dos, como ya hemos recalcado anteriormente, actos preparatorios y actos de ejecución. ¿No? Los actos preparatorios son todos los actos que se realizan con el fin de proveerse de un instrumento o medio para poder cumplir con su objetivo, la consumación del delito. Por ejemplo, en una fase externa o actos preparatorios, por ejemplo, Carlitos tiene problema con su esposa y él planea cómo acabar con la vida de su esposa. Entonces va, compra un arma en el mercado negro. Hasta ese momento, al adquirir el arma, Carlitos todavía no ha consumado su plan. En este caso, solamente podría ser, por ejemplo, el único delito que estaría cometiendo Carlitos es la posesión ilegal de arma de fuego. Eso es respecto a los actos preparatorios. No, los actos preparatorios también está dividido en incitación, provocación, amenaza y conspiración. En los actos preparatorios, los positivistas nos dicen que, que sí son punibles, o sea, sí son castigables cuando son cometidos por sujetos que anteriormente ya cometieron un delito.
Bueno, es razonable porque si una persona que ya tiene antecedentes se está preparando para cometer otro delito, bueno, es razonable de que sea castigable. En cambio, los clásicos indican que los actos preparatorios no son punibles, puesto que no reflejan la intención del sujeto. Es un tema, bueno, es un tema para analizar. Respecto a la fase externa, tenemos la fase de ejecución. Entonces, acá es donde el sujeto concluye, ejecuta el plan desde el inicio, desde la fase interna, luego los actos preparatorios y el sujeto finalmente concluye, ejecuta el delito. Ahí es donde aparece la acción, ahí es donde exterioriza la acción con la finalidad de cometer el delito. Por ejemplo, en los actos de ejecución, por ejemplo, esta vez ya Carlitos ya ha obtenido el arma, va y le apunta a su mujer, le mete un disparo en la cabeza. En este caso, estaría concluyendo, o sea, se consuma el delito de feminicidio. En este caso sí es punible, es castigable. Pero sin embargo, en el caso de que quizá no fallezca su esposa, no muera, eh, o queda herida de gravedad, en este caso se estaría cometiendo una tentativa de feminicidio, ya que no ha concluido, no ha consumado lo que él ha planificado. Solamente estaría configurándose como un delito de lesiones graves. ¿No? Como anteriormente también se ha señalado, los actos de ejecución está dividido en tentativa, consumación, desistimiento y agotamiento. En el caso de ejecución, tentativa y consumación es castigable, es punible. Eso sería todo, compañeros. Es interesante verificar todo el proceso de la comisión de un delito, desde la ideación hasta la consumación. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.